Un saludo cordial a todas las personas que observan este video. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. El tema que vamos a explicar es la resolución de ejercicios de integrales, para lo cual vamos a conocer algunos teoremas esenciales para la solución de los mismos. Las integrales son un concepto primordial del cálculo y el análisis matemático. Su objetivo principal es recuperar una función a partir de su derivada. Esto quiere decir que ocuparemos al cálculo diferencial para el estudio del cálculo integral. Las integrales se dividen en integrales definidas e integrales indefinidas. Las integrales definidas es el área limitada en la gráfica de una función, f de x, de variable real, y es continua en el intervalo cerrado entre a y b, como podemos observar en su notación. Las integrales indefinidas son el proceso opuesto a la derivada de una función. Como podemos observar en su notación, tenemos dentro del integral f de x y su resultado sería la primitiva de x más la constante de integración. Hay que recalcar que el resultado de integrar una función indefinida tendrá infinitas opciones. Métodos de integración. Los métodos de integración son procesos para facilitar una solución a la integral, entre las que destacamos la integración por partes, la cual menciona que es transformar una integral de un producto en otra integral, como podemos observar su fórmula en la imagen. La integral por sustitución se basa en la derivada de su función compuesta. Para llevar a cabo se debe tomar una parte de lo que necesitamos integrar y posteriormente lo reemplazamos por una variable, como podemos observar en la imagen. La integración por fracciones parciales hace referencia al proceso de integrar ciertas funciones racionales. Existen dos casos cuando el numerador y el denominador son polinomios. El primero menciona que si el exponente del numerador es igual o mayor al denominador, la fracción se transforma en división. Y el segundo caso, si el denominador tiene exponente mayor, la fracción se transforma en una suma de fracciones parciales y el denominador se factoriza. La integración trigonométrica se va a dividir en cuando su función es par. Aquí es necesario aplicar la equivalencia trigonométrica del ángulo medio, como podemos observar en la imagen. Y a su vez podemos tener el teorema fundamental de la trigonometría, la cual se aplica cuando todos o algún exponente dentro de la integración es impar. Aquí se visualiza las fórmulas de identidades trigonométricas. A continuación vamos a resolver ejercicios de integrales. Para la realización de este ejercicio vamos a utilizar el método de la sustitución trigonométrica. Existen varias fórmulas para este método, sin embargo la que vamos a aplicar es esta fórmula de aquí, la cual se aplica siempre y cuando exista a al cuadrado menos v al cuadrado. Si nos fijamos en el ejercicio, nos encontramos con 4 menos x al cuadrado, que es exactamente lo mismo de acá. A al cuadrado representa 4 y v al cuadrado representa x al cuadrado, y sin olvidarnos del signo negativo que existe. Bien, ahora vamos a encontrar a, porque en la fórmula se encuentra a. A al cuadrado nos dice que es lo mismo que 4, entonces escribimos la igualdad. A al cuadrado es igual a 4. Escribimos raíz en ambos miembros y de esa forma eliminamos el cuadrado de a. Y nos queda que a es igual a 2. Ahora, vamos a encontrar v. Nos dice que v es igual a x al cuadrado. Le escribimos esto y aplicando lo mismo que en a, escribimos raíz en ambos miembros y nos queda que v es igual a x a x. Ahora si nos fijamos en la fórmula, dice v es igual a por seno del ángulo. Vamos a reemplazar. En vez de v escribimos x y en vez de a ponemos el 2, que es lo que encontramos antes. Y nos queda de esa forma x es igual a 2 por seno del ángulo. Ahora tenemos que encontrar dx. Dx es igual a 2 por el coseno de ángulo y al final el diferencial del ángulo.
Entonces podemos regresar al ejercicio para poder empezar a resolverlo. Entonces escribimos el igual. Esto es igual a la integral de, que escribimos 4 menos x vale 2 por seno del ángulo. Entonces escribimos eso. Pero como está x al cuadrado, tenemos que elevar esto al cuadrado. Escribimos la raíz. Y abajo existe el x. Y encontramos que x es igual al 2 por seno del ángulo. Listo. Pero no nos olvidemos que al final de todo ejercicio de la integral existe lo que se llama diferencial de x. Ya encontramos el valor del diferencial de x, entonces solo hay que escribirlo acá. De x vale 2 por el coseno del ángulo y al final el diferencial del ángulo. Listo. Igual. Una ley de las integrales nos permite sacar las constantes que estén multiplicando o dividiendo fuera de la integral, quedándonos de esta forma. 2 medios. Este 2 que está multiplicando sale afuera a multiplicar y el 2 que está dividiendo aquí sale afuera a dividir. 2 medios que multiplica a la integral de 4 menos, abrimos paréntesis, 2 seno del ángulo al cuadrado sobre el seno del ángulo, sin olvidarnos de la raíz cuadrada que hay en el numerador. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo y la diferencial del ángulo. Listo. Ahora esto es igual a 2 medios se simplifica, entonces nos queda integral de la raíz cuadrada de 4 menos. Vamos a resolver este cuadrado que se encuentra aquí. Entonces nos queda menos 4 seno cuadrado del ángulo. Todo esto sobre el seno del ángulo. Y multiplicado por el coseno del ángulo y la diferencia del ángulo. Esto es igual a, escribimos la integral. Bien, a continuación podemos realizar un factor común en el numerador. El factor común es 4. Entonces nos queda 4 que multiplica a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Aquí viene la raíz cuadrada, todo sobre el seno del ángulo por coseno del ángulo y el diferencial del ángulo. Listo. A continuación, a través de una propiedad podemos, esto es igual, a través de una propiedad podemos separar en dos raíces de esto de aquí arriba. Nos queda la integral de la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Esto sobre el seno del ángulo por el coseno del ángulo y el diferencial. Y esto es igual a la integral. Raíz de 4 es 2 que multiplica a la raíz de. Aquí tenemos 1 menos seno cuadrado del ángulo. Existe una identidad trigonométrica que nos dice que 1 menos seno cuadrado del ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo. Entonces, en vez de escribir esto, vamos a escribir coseno cuadrado del ángulo. Todo sobre seno del ángulo. Y aquí por el coseno del ángulo y la diferencial. Y esto es igual, aplicamos la propiedad de antes, la constante sale fuera de la integral, nos queda 2 que multiplica
al a la raíz cuadrada del coseno cuadrado del ángulo sobre el seno del ángulo. Y copiamos el coseno cuadrado, el coseno del ángulo y la diferencial del ángulo. Posteriormente vamos a sacar la raíz del coseno cuadrado del ángulo y eso multiplicar por el coseno del ángulo que se encuentra por acá. Y nos queda de esta forma. Esto es igual a 2 que multiplica a la integral de coseno cuadrado del ángulo sobre el seno del ángulo y el diferencial. Listo. Esto es igual a 2 que multiplica a la integral de... Antes vimos una identidad trigonométrica, la cual es esta. Coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Con esta identidad vamos a reemplazar el coseno cuadrado del ángulo por la identidad que está aquí. Entonces nos queda 1 menos seno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo y acá el diferencial. Esto es igual. Vamos a separar en dos fracciones y nos queda de la siguiente manera: 2 por la integral de 1 sobre el seno del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo sobre el seno del ángulo. No nos olvidemos del diferencial. Vamos a simplificar y nos queda 2 por la integral de 1 sobre el seno del ángulo menos el seno del ángulo y el diferencial. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 2. Abrimos paréntesis. Otra propiedad de las integrales nos permite separar en dos integrales cuando existe un signo de más o menos. Entonces vamos a separar en dos integrales. 2 que multiplica la integral de 1 sobre el seno del ángulo, aquí el diferencial, menos la integral del seno del ángulo y el diferencial. Cerramos el paréntesis. Y esto es igual a 2 que multiplica. Aquí podemos sacar la integral de esto. La integral de esto es logaritmo natural de la tangente del ángulo sobre 2. Y esto se suma con la integral de esto. ¿Cuál es la integral de esto? Es menos coseno. El menos coseno va a ser ley de signos con el menos que se encuentra fuera de la integral, quedándonos el signo más. Y copiamos el coseno del ángulo. Y de esta forma hacemos distributiva. 2 por el logaritmo natural de la tangente del ángulo sobre 2 y por el coseno del ángulo. Y nos queda lo natural de tangente del ángulo sobre 2. Y esto sumado a 2 coseno del ángulo. Y no nos olvidemos de la constante y hemos terminado el ejercicio. La integral del ejercicio número 2 nos dice que x al cuadrado de dx sobre raíz de 16x al cuadrado. Como podemos ver, el divisor es una raíz cuadrada, para lo cual la resolución
debemos aplicarla con la sustitución trigonométrica en este caso, en la cual utilizaremos Pitágoras, la que nos dice que c al cuadrado es igual a a cuadrado más b al cuadrado. Como podemos ver, Pitágoras en la raíz original, que es c raíz de a cuadrado más b cuadrado, no se parece al divisor, por lo que despejamos b y aquí obtenemos la raíz que sí se parece al divisor. Como podemos apreciar, los valores ya nos está dando, entonces procedemos a reemplazar con el triángulo que tenemos aquí, el cual nos facilita la resolución de este ejercicio. Entonces, como decimos, b es igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado, procedemos a reemplazar en b, lo cual es el cateto adyacente, y también procedemos a reemplazar a, el cual es x, y como es raíz, podemos sacar la raíz, entonces la raíz de x es igual a x, y la raíz de 16 en c, que es igual a 4. Para continuar con la resolución del ejercicio, debemos transformar la integral en función de θ, es decir, estos valores debemos sustituir en función de θ. Para transformar la integral en función de θ debemos hallar las variables, para lo cual es x y de x. X, como podemos apreciar en el triángulo, la tenemos ya sola, entonces utilizamos el seno. Si utilizaríamos el coseno, nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, por lo que x está dentro de la raíz y se nos haría más complejo hallar x. Y como tenemos la facilidad de hallar x con el seno, que es el cateto puesto sobre la hipotenusa, utilizamos la función seno en función de θ. Y procedemos a la aplicación. Entonces, seno de θ es igual a x sobre 4. Debemos hallar el valor de x. Entonces, hacemos x es igual a, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces nos quedaría 4 seno de x, seno de θ. Debemos hallar el diferencial de x, para lo cual realizamos dx es igual a 4, la derivada de seno es coseno, entonces 4 coseno de θ por dθ, o diferencial de θ. Y finalmente hallamos x al cuadrado, el cual es x al cuadrado, con la misma función que tenemos acá, elevamos al cuadrado toda la función. 4 es igual a 16, 4 elevado al cuadrado es igual a 16, seno elevado al cuadrado es seno al cuadrado de θ. Con estos valores ya podemos reemplazar la integral en función de θ. Entonces, continuando con la resolución, decimos que la integral que tenemos acá en función de θ es la siguiente: x al cuadrado, reemplazando con los datos que ya sacamos inicialmente, es 16 seno cuadrado de θ por el diferencial de x que tenemos acá, el valor en función de θ es igual a 4 coseno de θ por diferencial de θ sobre la raíz
de 16 menos x al cuadrado, que como tenemos x al cuadrado es igual a 16 seno cuadrado de teta. Continuando con la resolución, podemos hallar que aquí en la raíz podemos sacar el factor común, que es 16. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. (16 seno cuadrado de teta por 4 coseno de teta por de teta sobre, como había mencionado, aquí tenemos un factor común, entonces podemos sacar el factor común, el cual es 16. Ya, y aplicando el factor común en la raíz sería 1 menos seno cuadrado de teta. Como podemos observar, aquí ya tenemos una identidad trigonométrica, la cual podemos hallar con la identidad trigonométrica que tenemos acá, la cual es la identidad trigonométrica número 1. Despejando esta, para sacar esta identidad trigonométrica debemos despejar coseno. Entonces sería coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Y obtenemos aquí la identidad trigonométrica que nos da acá, quedándonos de la siguiente manera. Como podemos apreciar también, aquí tenemos un 16 que está fuera. Entonces este podemos sacarla de la integral a la parte de afuera para hacernos un poco más fácil la resolución del ejercicio. Entonces sacamos el 16, quedándonos de la siguiente manera. No sacamos de este 4 coseno de teta porque a continuación va a haber un proceso en el cual podemos simplificar el mismo. Ya. Como había mencionado en la parte del divisor, reemplazamos con la identidad trigonométrica y aplicamos la raíz. Entonces, eh, 16 por coseno por la identidad que llamamos aquí, que es coseno cuadrado de teta. Coseno cuadrado de teta. Y aquí podemos simplificar la raíz en ambas ocasiones. El 16 con la raíz se va quedándonos 4. Y la raíz en el coseno cuadrado de teta se va con el cuadrado y quedándonos simplificada la raíz, dándonos el siguiente resultado. Como podemos apreciar, aquí tenemos 4 coseno de teta que ya lo habíamos simplificado acá, y aquí podemos obtener una simplificación. 4 con 4 se va y coseno de teta con coseno de teta se va.
quedándonos como integral lo siguiente. Como ya habíamos simplificado, esto nos da igual a 1 y acá igual a 1, entonces solo nos queda el seno cuadrado de teta por d teta. Aquí, como podemos observar, también tenemos otra identidad trigonométrica, la cual es la siguiente, la número 2. El seno cuadrado de teta en una identidad trigonométrica es igual a 1 menos coseno doble de teta sobre 2. Este es una identidad trigonométrica con exponente par. Entonces, por eso aplicamos esta identidad, quedándonos de la siguiente manera el integral. 16 integral, aplicando la identidad trigonométrica de seno doble de teta, del seno cuadrado de teta por diferencial de teta, es 1 menos coseno doble de teta sobre 2. Como este 2 está aquí sin hacer nada, sin tener ninguna función más que ser un número constante, podemos sacarlo de la integral y aplicar la ley distributiva de la integral en la parte del dividendo de la misma, quedándonos de la siguiente manera. Primero sacamos el 2 de la integral, ya que es una constante. Entonces nos quedaría 16 sobre 2. La integral, como habíamos mencionado, que aquí esto se distribuye, la integral se distribuye. La integral se distribuye, entonces realizamos la siguiente operación. Integral de 1 diferencial de teta menos la integral de coseno doble de teta por el diferencial de teta. Continuando con la explicación, al resolver esta integral ya podemos obtener aquí la primera, que es 1 diferencial de teta, el cual nos va a dar teta, ya que aplicando la integral de una constante nos va a dar el diferencial, el diferencial, lo cual es lo siguiente. En esta parte podemos apreciar que tenemos una división y que se puede simplificar. La mitad de 16 es 8 y la mitad de 2 es 1. Entonces queda 8 y el diferencial de 1 de teta es igual a teta. Y aquí en esta parte podemos apreciar que tenemos un 2 al lado de teta. Entonces, para simplificar y que esto no afecte a la integral, debemos sacar este mismo número. Como está multiplicando, saldría como división y quedaría de la siguiente manera: menos 1/2 para que esta no afecte a la integral y podamos sacarla de la misma. Entonces, la integral de coseno de 2 de teta es igual a seno. Entonces nos queda lo siguiente: entonces nos queda 1/2 de sen de teta, sen 2 de teta. Ya una vez resuelto estas integrales que estaban dentro de los corchetes, y ahora nos enfocamos en esta parte de aquí donde hemos obtenido una identidad trigonométrica más, la cual es de los ángulos dobles,
lo que nos da que el seno doble de teta es igual a 2 sen de teta por coseno de teta, quedándonos de la siguiente manera la resolución de la integral. Nos queda 1/2. Aplicando la identidad trigonométrica número 3, y es igual a 2 sen de teta por coseno de teta. Como podemos observar, aquí podemos simplificar, el 2 con el 2 se va, quedándonos la integral resuelta en función de teta. Entonces nos queda sen de teta por coseno de teta. Y aquí tenemos la resolución en función de teta. Pero como la integral está en función de x, debemos transformarla, la resolución, a función de x, para lo cual debemos aplicar las identidades trigonométricas de Pitágoras. Ya como habíamos resolvido en un principio, tenemos lo que es sen, pero teta y coseno de teta no lo tenemos, para lo cual debemos hallar los valores con la resolución en el triángulo. Como ya obtenemos sen de teta y nos dice que es igual a x sobre 4, debemos hallar teta y coseno de teta. Como aquí ya obtenemos teta, solo despejamos, teta es igual, pasaríamos el seno al otro lado. Como se pasa al otro lado, iría con menos, y nos queda seno a la menos 1 de x menos x sobre 4. Y el coseno aplicamos en el triangulito, el cual es el coseno, como antes ya se había mencionado, y es del cateto adyacente sobre la hipotenusa, y entonces nos queda coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es la raíz de 16 menos x al cuadrado, esto sobre 4. Y aquí ya obtenemos los valores a reemplazar en función de x a la integral, a la resolución de la integral. Entonces nos queda lo siguiente: transformando en función de x, nos queda lo siguiente: nos quedaría 8, aquí teta ya habíamos mencionado que equivale a sen a la menos 1 de x sobre 4, aquí menos el seno por coseno. El seno ya habíamos mencionado que equivale a x sobre 4 por el coseno, que es igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado, esto sobre 4, quedándonos esto como resultado. Aquí tenemos obtenemos una multiplicación en la cual, como es una fracción y se debe multiplicar en línea recta,
y nos da como resultado lo siguiente: 8 seno a la menos 1 de x sobre 4 menos x por raíz de 16 x al cuadrado es igual a x sobre raíz de 16 x al cuadrado, esto sobre 16, ya que 4 por 4 es igual a 16, dándonos así el resultado de la integral. Y a esto le agregamos la constante. Y podríamos decir que la integral de x al cuadrado por la diferencial de x sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado es igual a 8, que multiplicas la seno a la menos 1 de x sobre 4 menos x raíz de 16 al cuadrado sobre 16 más la constante. Haciendo una recopilación de todo el ejercicio, la realizamos de la siguiente manera. La resolución de la integral, siempre y cuando tengamos una raíz en la parte de abajo, debemos hallar Pitágoras en algunos casos, en este como lo es en este. Hallamos la resolución de este ejercicio transformando en función de teta. Utilizando Pitágoras, reemplazamos los valores con Pitágoras en el triángulo y hallamos las variables, que es seno x de x y x al cuadrado. Esta reemplazamos en la integral principal, la cual transformamos en función de teta. Resolvemos utilizando las identidades trigonométricas. Al hallar la resolución ya simplificada, transformamos en función de x para poder hallar la resolución original, y reemplazamos los valores, y si es necesario aplicamos igual nuevamente las identidades trigonométricas para poder hallar los valores si es que nos faltan en algunos casos. Reemplazamos y obtenemos el resultado. Esa ha sido la explicación de nuestro ejercicio. Debemos tomar en cuenta que las identidades trigonométricas nos sirven mucho para la resolución de integrales, por lo que siempre debemos de estar en constante práctica. Eso ha sido todo por la explicación de este ejercicio. Muchas gracias.